Sí, ya puede comenzar. Todo bien, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva experiencia en sus conocimientos de la obstetricia. Y en este momento, en esta oportunidad, diríamos, vamos a hablar, como también sucedió en la primera fase, de un órgano que generalmente pasa desapercibido, ¿no? Cuando hablamos de la obstetricia en general. Todos estamos preocupados cómo va la mamá, cómo va el bebé. Una vez que nace el bebé, ya nos vamos cada uno a sus actividades dentro del hospital, me refiero. Y dejamos como que una cosa menor, ¿no? Que salga la placenta. Sin embargo, vamos a ver en esta clase la importancia que tiene la placenta una vez producido el parto, que nos va a dar luces sobre muchas causas, el por qué se complicó el embarazo, por qué hubo preeclampsia, el por qué convulsionó la madre, por qué hizo su shock hipovolémico, o por qué también fiebre, por qué su complicación hasta puede llegar a sepsis. Entonces, es importante que ustedes, dentro de su formación y cuando tengan la oportunidad de atender sus partos, no dejen como un dato menor, no dejen de examinar bien la placenta, su cara placentaria, o sea, la cara materna, la cara fetal, porque ahí va a encontrar probablemente el diagnóstico del por qué se presentó esta complicación, probablemente en el puerperio inmediato. Y así que vamos a empezar. Ya viendo así, nomás tengan una idea, ¿no? Miren, aquí vemos una placenta, bien, el cordón a un ladito, ¿no? Algo condiciona. Parece este famoso cordón en raqueta, ¿no? Parece una raqueta y aquí el palito, ¿no? Como aquí no vemos feto, ¿no? Vemos aquí aparentemente placenta, sin embargo son full vesículas, ¿no? ¿Y dónde está el bebé? ¿Qué pasó? Entonces, empecemos por ahí. Entonces, entre las anomalías que encontramos en la placenta, la configuración puede estar anormal. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista, miren, puede haber placentas múltiples, con un feto único, como que la placenta es única, pero se divide en dos, tres lóbulos. Puede haber un lóbulo subcenturiado, puede haber una placenta membranácea, placenta anillada, fenestrada, una placentación extracoriónica, diferenciar lo que es la circunvalada o la circunmarginada. Y finalmente vamos a hablar la placenta ácreta, íngreta, pérgreta, o sea, un problema en su invasión algo descontrolada. Entonces así, hablemos de las placentas múltiples. Miren la imagen, ¿no? Aquí parece una placenta por aquí, ¿no? Aquí también, ¿ve? Puede ver una aquí, otra por aquí, y es un solo cordón, ¿no? O sea que se entiende que por aquí está el feto. Entonces pueden existir una división incompleta, ¿no? De una sola placenta, con los vasos fetales, obviamente, que vienen por el cordón, se extienden de un lóbulo, ¿ven? Se van a un lóbulo a otro, ¿no? Es una frecuencia, por ejemplo, uno en 350 partos se puede encontrar esto. Muchas veces, como van viendo, tienen que entrar en su cabecita de que mucho sangrado, a todos pensamos retención de restos, diagnóstico postoperatorio, retención de restos, porque encontramos de repente cotiledones o unas membranas, pero no llegamos a hacer diagnóstico definitivo. ¿Por qué se retuvo? ¿Sería una placenta bipartita o bilobulada? ¿O será un lóbulo subcenturiato? Es otro tipo de placenta, en donde miren, ven la placenta principal, después las membranas coriamnióticas y luego aparece otro, aquí un lóbulo, ¿no? Pues un lóbulo accesorio o subcenturiado. Puede ser uno o más también. Y se desarrollan en el medio de las membranas, separada de la torta, diríamos, principal. Y tiene sus conexiones vasculares, obviamente, pues son vasos, no de la madre, son vasos fetales. Se puede presentar el lóbulo centuriato en 5% de 100 partos, puede presentarse en 5. Igual vamos a poner como diagnóstico posoperatorio retención de cotiledones, pero será realmente así tan generalizado. Podríamos identificar si es que examinamos. Imagínense que sale la placenta y vamos a ver que las membranas salen incompletas. Si examinamos bien, tanto por la cara materna, que viene a ser la que está afuera, y la cara fetal, que es la donde está el cordón, ¿no es cierto? Entonces, no, membranas incompletas, a examinar nuevamente, y de repente hacemos el curetaje y nos vamos a encontrar con otro lóbulo, pero una vez viendo que las membranas han salido incompletas. Entonces, depende mucho del examen que hagamos de la placenta
una vez producido el alumbramiento de la misma, ¿no? También la membrana, placenta membranácea, decimos. Normalmente en las membranas coriamnióticas no hay, ¿no es cierto?, vellosidades, menos cotiledones, pero hay circunstancias como esta, en que en las membranas fetales están cubiertas todavía con vellosidades funcionales. ¿Qué significa vellosidades funcionales? Que también tiene espacio intervelloso, que también se puede producir por ahí, obviamente más delgadas, pero por ahí el intercambio de oxígeno y nutrientes para con el feto. Entonces, esto da, se produce el parto, se desprende toda la placenta, pero queda eso dentro del útero, dentro de la cavidad. Y por lo tanto puede dar hemorragias muy importantes, que muchas veces tenemos que empezamos examinando la placenta y vemos que está incompleta como vemos, seguimos, probablemente hacemos un curetaje y lo más antes posible, si no la paciente nos puede llegar hasta a chocarse, ¿no? Incluso esto puede encontrarse cuando frente a una placenta, ¿no?, con invasión exagerada, un tipo de, puede haber un acretismo placentario, en la zona donde se encuentran las vellosidades, porque normalmente hay vellosidades, obviamente, como ustedes saben, ¿no?, en la placenta, pero ¿por qué tendría que ver en las membranas? Pero hay casos que se presenta así. Obviamente es muy raro, pero puede darse. Y todas, como verán hasta ahora, su debut de este tipo de placentas no nos damos cuenta muchas veces en la ecografía, ¿no?, sino en el posparto inmediato, apenas se produce el nacimiento del recién nacido, al salir la placenta es donde viene todo esto. Entonces hay que pensar hasta ahora en todas estas posibilidades. De igual manera, puede ser la placenta anillada, ¿no?, que es uno en cada 6.000 partos. En el honorio en promedio, para que tengan una idea, se atienden 6.000 partos, un 40%, 38% terminan en cesáreas. Entonces deberíamos de encontrar este tipo de placenta anillada por lo menos una vez por año, que yo sepa, hasta donde hemos visto. ¿Cuántas habrán sido que han pasado desapercibidas, especialmente en los partos vaginales? Porque en los partos de cesárea pues, se puede ver mejor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esta placenta en anillo. La placenta también fenestrada, miren, ¿no? Está aquí justamente aquí falta, ¿no?, el resto de las vellosidades. Entonces, pero sin embargo, se mantiene la placa coriónica. No hay la capa, ¿no?, basal de la placenta. Obviamente, en casos más raros, hay un verdadero orificio, o sea, no se forma ni siquiera placa coriónica, obviamente menos las vellosidades, ¿no? Entonces, cuando sale esta placenta y encontramos que hay ausencia aquí de cotiledón, lo primero que vamos a pensar que es que se ha quedado un cotiledón, ¿no?, en la cavidad uterina. No es así. Lo que pasa es que este es un tipo de placenta fenestrada y aquí simplemente hay ausencia de vellosidades coriales. Por eso aquí dice, ¿no?, en la clínica se puede inducir erróneamente a la búsqueda de un lóbulo placentario retenido. O sea, vamos a hacer el curetaje en esta placenta que hemos visto y raspamos y sabemos lo que vamos a tener. Y no hay cotiledones. ¿Pero cómo? Mira, aquí falta un cotiledón. Revisemos bien. De repente estamos frente a una placenta fenestrada. La placenta extracoriónica. Normalmente, ustedes vean, pues tiene que dar mucha importancia al examen de la placenta. Miren, esta es la cara fetal, ¿no es cierto? Este es el amnios, ¿no? Y debajo está el corio, o sea, toda la torta placentaria. Pero miren, el amnios se queda hasta aquí y deja sobrando prácticamente el corio. Y eso es lo que va a permitir que por aquí a veces se desprende la placenta o empiece a sangrar. Aquí en esta fotito por accidente, ¿qué vemos aquí? Un cordón, ¿no? Un nudo verdadero del cordón umbilical, ¿no es cierto? El cordón. Lo bueno es que es un cordón de color blanco nacarado, quiere decir que no ha habido motivos de algún sufrimiento, problemas en el feto. Entonces, como verán, la placa, ¿no?, en la placenta circunvalada, aquí, ¿no?, la superficie fetal de la placenta se ve un anillo formado por el repliegue del saco amniótico, este es el saco amniótico, y el corio, un repliegue. Pero en la circunmarginada no hay este repliegue, es prácticamente plano. Entonces, ¿en qué casos vamos a encontrar este tipo de placenta? Generalmente podríamos encontrar, ¿no?, cuando hay hemorragia, hay un desprendimiento de placenta, porque por aquí puede empezar ya a desprenderse la placenta estando todavía dentro del útero. Hemorragia fetal también puede condicionar, si está por ahí también el cordón umbilical, en los parásitos pretérmino, y condicionar si la hemorragia es muy intensa, una mortalidad, óbito, ¿no?, del feto, o apenas naciendo, ¿no?
Y asociado también puede estar este tipo de placenta extracoriónica, puede estar asociada con malformaciones fetales. Si tenemos la placenta, avisar al toque al neonatólogo, por favor, doctor, revise bien al al recién nacido, no vaya a ser que tenga una malformación porque hemos encontrado una placenta extracoriónica. Ya colaboramos también, ¿no? En ese aspecto. Y finalmente, problemas en la placenta ya en su invasión, ¿no? En su fijación en la pared uterina. Aquí vemos, por ejemplo, una placa decidual normal. Esta es la placenta, ¿no? Cuando respeta la decidua, solamente invade la decidua, bueno, perfecto, se desprende fácilmente y se produce el alumbramiento. Pero cuando es la placenta ácreta, cuando va un poco más allá, ya entra a la musculatura más del tercio interno del músculo uterino, avanza, podemos estar frente a o sea, ha atravesado la membrana decidual y ha llegado al músculo uterino, ¿no? Aquí íncreta, cuando ya pasa más de la mitad de grosor de la pared, ¿no? Es lo que llamamos placenta íncreta, avanza y prácticamente está invadiendo todo el músculo. Pero cuando atraviesa el músculo, llega a la serosa del útero, y si por ahí hay un órgano, tenemos la vejiga delante o de repente el recto hacia atrás, hasta podría invadirse. Imaginan que invada a la mucosa, al músculo y a la mucosa vesical, o al mismo, el intestino que esté por ahí o al recto. Entonces, todo esto están alteraciones también, entonces, de la conformación de la placenta. Una vez viendo este aspecto, vamos a entrar al tema de los trastornos ya circulatorios, ¿no? En donde podemos ver infarto del piso materno. Una idea, ¿no? Este es el cordón umbilical, aquí está el líquido amniótico, se entiende que este es el amnios. Y debajo están los vasos, esta es la placa corial, ¿no? Los vasos que vienen del fetito, ¿no? Dos arterias y una vena que se van ramificando hasta finalmente conformar las velocidades coriónicas. Ustedes ya saben esto, el espacio intervelloso. ¿Cuál será el piso de la placenta? Si este es el techo, diríamos, porque esta es la placenta, el piso viene a ser lo que está en contacto con el músculo, ¿no es cierto?, uterino. Entonces, en este contexto podemos ver infartos en el piso materno, se puede ver depósito fibrinoide alrededor de las mismas velocidades, se puede ver hematomas en sus diferentes ubicaciones, un infarto velloso de igual manera también, un infarto en las arterias que están nutriendo las velocidades, una vasculopatía trombótica fetal y un hematoma del alumbramiento. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, infarto del piso materno. Entonces, el piso materno, aquí son infartos, miren, justo en el piso materno, ¿no? ¿No? Un depósito de placa fibrinoide densa, espesa, sobre la placa basal de la placenta. Esta es la placa basal, ¿no es cierto? Y esta es la placa, dijimos, corial. Produce un bloque, y por aquí entran, ¿no es cierto?, las arterias, toda la irrigación como el drenaje venoso hacia el espacio intervelloso materno. Si esta placa se pone aquí, va a dificultar esta entrada, ¿no?, al espacio intervelloso del oxígeno, de los nutrientes, como también la salida de los mismos, ¿no?, con los productos del metabolismo. Entonces va a haber un bloqueo, ¿no?, del flujo sanguíneo de la madre hacia el espacio intervelloso. ¿Y esto qué va a condicionar? Puede condicionar que el feto no crezca bien, o sea, un retardo del crecimiento intrauterino. Si es esto se produce a temprana edad de la gestación, puede condicionar un aborto espontáneo, parto prematuro de igual manera. Y finalmente, si es que este bloqueo es completo o más del 50%, probablemente no le llegue la suficiente cantidad de nutrientes y oxígeno al producto de la gestación y por lo tanto puede producirse el óbito. La causa es desconocida que se produzcan estos infartos y algunos estudios hablan de está relacionado con problemas de coagulación en la madre, ¿no? Depósito fibrinoide perivelloso, o sea, alrededor, mira, las vellosidades son estas, ¿no?, que está en un esquema, como aquí también. Aquí, microscópicamente, podemos ver nosotros a través de la placenta, cuando examinemos, vamos a ver unos pequeños nódulos amarillentos blanquecinos dentro de la placenta, ¿no?, especialmente cuando cortamos, que normalmente se puede relacionar esto con un envejecimiento de la placenta, ¿no?, que cuando llega al término, pues ya se van viendo estos signos, ¿no? Entonces, se explica que esto puede ser por una estasis sanguínea, o sea, no circula muy bien de repente la sangre en el espacio intervelloso. Puede haber depósitos también de fibrina alrededor, ¿no?, rodeando todas las velocidades.
Entonces hay disminución, por lo tanto, de la oxigenación. Entre más vellosidades se vayan comprometiendo, pues el compromiso va a ser mayor y esto puede condicionar, al igual también que el anterior, condicionar que una restricción del crecimiento incluso puede llegar al óbito fetal. Esto en depósito fibrinoide. Ahora hablamos aquí de los hematomas. Un hematoma, por ejemplo, puede ser una pregunta, ¿no? Para su examen, ¿no? Puede ser retroplacentarios. ¿Cuál es entre la placenta, entonces la placenta y la decidua prácticamente basal, ¿no? Es un hematoma retroplacentario, que generalmente es donde aquí se produce el desprendimiento prematuro de placenta. No se desprende aquí, no se desprende justamente en esta zona, ¿no? En hematoma retroplacentario. Puede ser marginales, o sea, aquí que están entre lo que es la unión de láminas con la placa basal. Hematomas marginales, corión y la decidua. Luego la trombosis subcoriónica. Si es de la placa coriónica, debajo de la placa coriónica, trombosis también debajo de la placa coriónica. Y también puede ser subamniótico. Si es el amnios, debajo del amnios. Por encima de la placa corial, también puede verse. Después una pregunta de examen, ¿no? Si examinamos la placa, la cara fetal de la placenta y encontramos un hematoma, ¿cuál será? ¿Será un hematoma subcoriónico? ¿Será un desprendimiento retroplacentario? ¿Será un desprendimiento marginal? Ustedes sabrán marcar, ¿no? De igual manera, infarto velloso. O sea, las vellosidades reciben, ¿no es cierto? ¿Oxígeno de dónde? ¿De dónde reciben el oxígeno de las vellosidades? ¿No? De la circulación materna, de los vasos uteroplacentarios. Entonces, cualquier enfermedad que sufra la madre puede dificultar entonces la oxigenación y por lo tanto dar un infarto, una baja oxigenación de los vasos que están en las vellosidades coriales. Puede condicionar con la aparición también de, sí, hoy en día esto llamamos lo que es la insuficiencia preplacentaria. No es suficiente la placenta para darle la cantidad adecuada de oxígeno para él a través de las dos arterias de la vena, a través del oxígeno, puede condicionar la muerte del feto. Si son pues muy numerosos, con mayor razón, ¿no? Esto incluso está asociado con preeclampsia, es una consecuencia, ¿no? La preeclampsia, o en relación también con el síndrome fosfolipídico. Y el hematoma del alumbramiento es cuando nosotros estamos desesperados, a veces antes de tiempo jalamos el cordón, todavía está prendida la placenta, ya nació el producto, y a veces por algún motivo o no determinamos bien los signos de desprendimiento en el producido del parto, traccionamos y generalmente rompemos. ¿Qué se romperá más fácilmente, la arteria o la vena? La vena, ¿no? Porque tiene la pared mucho más frágil. Y aquí es donde se comienza a llenar el hematoma, producto del alumbramiento. Ahora, dentro de las anomalías placentarias también podemos encontrar en la misma torta placentaria que, miran, calcificaciones, casi se ve blanca, ¿no? Generalmente está asociada a pacientes que en su primer embarazo, condición socioeconómica alta, altas concentraciones de calcio, que pueden estas depositarse también a nivel del espacio incluso intervelloso. Se les puede observar por ecografía, miren cómo se les ve. Ven la ecografía de la placenta. Miren cómo se ve con estos anillos cálcicos, ¿no? Muchas veces que se ha querido asociar con que ya hay un sufrimiento o una insuficiencia placentaria. No, no se ha demostrado eso. Simplemente nos indica que hay calcificación y es casi frecuente en una gestación pues ya a término, ¿no? De igual manera, hay anomalías por hipertrofia de las vellosidades, ¿no? Frecuentemente las vellosidades se llenan de líquido y eso se ve fundamentalmente en la eritroblastosis fetal, este problema de incompatibilidad de RH, que va a condicionar al final una hidropesía fetal, ¿no? Por la anemia severa que se produce en el producto a falta de una buena oxigenación. También es típico encontrar placentas así grandes, ¿no? Edematizadas, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva en el feto y en la sífilis materno-fetal. También puede ser, ¿no?, una pregunta para ver en qué casos vamos a encontrar placentas con hipertrofia de las vellosidades. Entramos al terreno ahora de las tumoraciones, ¿no? También la placenta puede tener tumoraciones. Dentro de ellas se considera la enfermedad trofoblástica durante el embarazo, el corioangioma y los tumores metastásicos de la placenta. Entonces,
Si hablamos de enfermedad trofolástica durante el embarazo, ya han escuchado hablar seguro muchas veces ustedes, como parte del diagnóstico diferencial de las hemorragias del primer trimestre, está considerada, además del ectópico, además del aborto, ¿no? Está la enfermedad trofolástica gestacional, donde se ven, miren, full vesículas, no se forma el bebé. Y si se forma el bebé, puede darse el caso, ¿no? Son las placentas parciales, ¿no? Parte de la placenta viene a ser hidrópica, o sea, por decir, ¿no? Con su enfermedad trofolástica, full vesículas, y el feto que generalmente también nace asociado con anomalías, malformaciones. Mira, aquí está el útero, se ha cortado por la mitad y se ha sacado el feto, ¿no? Y aquí una histerectomía total, el útero, miren, y este es el cuello uterino. Porque esta enfermedad de repente hasta metástasis ya ha podido dar. Aquí ecográficamente, miren, ven aquí, estas son los nódulos hipoecogénicos, múltiples, típicos, y aquí está parte fetal, no sé si será cabeza, será, no puede decirlo, pero es obvio que esto es la parte fetal. Aquí es líquido amniótico, pero mira al lado cómo está la placenta. ¿Sería esto la placenta? O puede ser una mola, por decirte, incompleta, ¿no? Cuando es completa, cuando todo es placenta y no se ve formación del feto. De igual manera, en este tipo de tumores también hablamos del coroangioma. Mirando nomás, miren la placenta y miren esta tumoración aquí, cómo sobresale sobre la luz del amnios, ¿no? De la cavidad amniótica. Son benignos. 1% se puede encontrar en su incidencia. A la ecografía, ustedes pueden ver en la placenta, cuando hagan la ecografía, esta formación, mira, redondeada, ¿no? Bien circunscrita. Cuando es negrito es porque es hipoecoica, más son vasos, más es líquido, ¿no? Por eso se ve, no se ve dura, no se ve negra, perdón, no se ve totalmente blanca, que indica que es dureza o calcificada, no, es hipoecoica, ¿no? Con el Doppler le pones Doppler y miren también full irrigación, ¿no? Full formación de vasos en esa tumoración. Por lo tanto, entre más grande es esa tumoración, pues más sangre va a secuestrar, ¿no? Que debería llegar al feto, se está yendo a esta tumoración. Entonces puede asociarse en todo caso con problemas también de una falta de irrigación, de nutrición, puede haber una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Mientras el bebé vaya creciendo, reducir el flujo sanguíneo hacia el tumor, ¿no es cierto? Muchos aplican el láser y al cerrar el vaso nutricio de este tumor, pues ya la sangre va a ir a la placenta a seguir con su función de la perfusión uteroplacentaria hacia el feto, ¿no? Tumores metastásicos de la placenta también, imagínense, son raros, sí, pero los más comunes que pueden dar tumores metastásicos hacia la placenta es cuando nos encontramos frente a un melanoma, en caso de leucemias, linfomas, cáncer mamario, ¿no? Y embarazo, está con cáncer y tú dices embarazo, puede dar estas metástasis. Las células tumorales pueden estar confinadas al espacio intervilloso. ¿Qué quiere decir? Si bien vienen por las arterias aquí de la madre, las arterias uteroplacentarias, pueden llegar máximo aquí al espacio, pero no van a atravesar las vellosidades. El sincito trofoblasto que está aquí, pues, ¿cómo protege, no? A todo lo que va a ser la circulación fetal. Entonces, por eso, excepcional es que metástasis al feto, porque tendrían que pasar las células tumorales ¿a dónde? A través de las vellosidades y recién llegar a la circulación y llegarle al fetito, ¿sí? Muy bien, esto es en cuanto a la placenta. Entonces, chicos, tenemos mucha importancia examinar bien la placenta una vez que ya la tengamos después del proceso del alumbramiento. Ahora vamos a ver qué pasa con las membranas, ¿no? También podemos encontrar que las membranas, para la misma placenta, miren, se ha impregnado de color verdoso, miren cómo sale, este es el típico. Tinción pues meconial, ¿no? Mira el bebé que sale con líquido todo verdoso. ¿Qué significa esto? Se puede dar en el 15 al 20% de todos los partos, es cierto. Y eso se puede encontrar después que es expulsado el meconio, ¿no? A través del intestino, por alguna estimulación del nervio vago, pues se puede relajar el esfínter anal y eliminar el meconio. Y poco a poco, por lo menos en 1 a 3 horas, ya se tiñe todo el líquido amniótico, obviamente, va a teñir a quién, al cordón umbilical, a quién va a teñir, a las membranas y obviamente a las vellosidades. Entonces, si este líquido está más de 3, 4 horas, obviamente va a infiltrar, pues, ¿no? Al corion, al cordón y a la decida. Es difícil precisar el momento de su expulsión, pero se ha visto que por lo menos que cuando pasa más de 3 a 4 horas ya se puede determinar por lo menos que ya el líquido amniótico está teñido de este color.
Entonces, ¿por qué se retira en todo caso el meconio? Que eso es normal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la contracción tónica del esfínter anal no existe y la carencia, no hay peristaltismo. En el pretérmino todavía no hay peristaltismo, por lo tanto está prácticamente en el intestino, normalmente, el meconio. En el posttérmino, ya la misma madurez del sistema nervioso central ya hace que funcione el sistema tanto simpático como parasimpático. Y por lo tanto, el 30% podría encontrarse en tinción. Pero no llega una tinción pues de este tamaño. Generalmente se ve líquido fluido, algo verdoso. Y el problema es cuando se ve espeso, ¿no? Totalmente espeso. Es lo que llamamos el meconial. En el 30% podemos encontrar entonces en embarazos postérmicos, o sea, más de las 42 semanas, porque está hipermaduro. Puede darse también por estimulación del nervio vago. ¿En qué casos? Claro, compresión de la cabeza o del cordón o en ausencia de sufrimiento fetal. Especialmente esto se ve, compresión de la cabeza en un parto podálico, las contracciones empiezan en el fondo, ¿no? Si es podálico, la cabeza está en el fondo uterino, y ahí es donde empieza las contracciones a presionar la cabeza, libera como mecanismo, libera, actúa de hecho el parasimpático y esto relaja el esfínter y puede producir eliminación de meconio, pero el feto está bien, no es porque esté con sufrimiento, sino es porque hay compresión de la cabeza en un feto en presentación podálica. Lo que sí es lo frecuente es relacionar, cuando vemos líquido meconial, tenemos que relacionarlo ¿con quién? Con sufrimiento fetal, un feto que está con acidosis y prácticamente ya entró ya en sufrimiento con agua bajo, ¿no? Su nacimiento. Entonces, la hipoxia fetal, ¿qué produce? Relajación del esfínter anal. Al relajarse, más el jadeo, va a producir eliminación del meconio. Incluso puede dar el mismo feto, como está dentro de la cavidad aún amniótica, con el líquido teñido, puede dar un síndrome de aspiración meconial, o sea, el bebé con el jadeo, por el sufrimiento, va a aspirar este líquido amniótico verdoso, eso entra a los pulmones y va a dar una obstrucción, obviamente, una aspiración, un síndrome de aspiración meconial. Eso es para el feto, pero también si este líquido meconial entra a la circulación materna, también es una emergencia generalmente mortal, ¿eh? Alta tasa de mortalidad materna porque hay una embolía de líquido amniótico, especialmente este líquido donde llega a los pulmones, y es lo que produce una muerte también materna. Tengan mucho cuidado entonces, y cuando vemos esta tinción meconial hay que actuar de manera muy, muy rápida. También las membranas se pueden infectar, lo que llamamos la coriamnoitis. La vía de infección más frecuente, pues, ¿no? Es la vía ascendente, ¿no? Si nosotros aquí, de repente, ¿no? Se rompen las bolsas y los gérmenes de flora vaginal que encontramos aquí, pues tranquilamente pueden ascender y contaminar, ¿no? O sea, viene de los genitales internos. También puede ser por vía hemática, ¿no? También puede ser diseminación de una apendicitis, una peritonitis, la pus entra por aquí, ¿no? Por las trompas, en forma retrógrada, y llega a las membranas y puede dar una coriamnoitis. Obviamente también, si queremos hacer algún estudio para determinar, qué sé yo, ¿no? Hacer una determinación del ADN fetal o ver trisomía, un cariotipo, y no tenemos la debida asepsia, antisepsia, cuidadito con los principios de bioseguridad, ¿no? No violarlos, entonces podemos infectar a través de la vía percutánea y si no el material no es estéril, podemos condicionar también la infección de las bolsas amnióticas, ¿no? Entonces, esta entrada de microorganismos va a afectar al corium, al amnios, ¿no? Aquí, las membranas coriamnióticas, al cordón umbilical, ¿no? Aquí, al mismo feto. Generalmente cuando nace vemos las membranas, para empezar, si cortamos una cesárea o un parto normal, un útero, el líquido sale totalmente fétido y las membranas van a ser todas opacas. Hay casos también, y más frecuentes que la misma coriamnitis, la coriamnitis subclínica oculta, ¿no? Generalmente a veces fiebre, tenemos a pacientes, fiebre, ya empieza con contracciones uterinas, pero sin embargo las membranas están íntegras. Tenemos que pensar por alguna vía, de repente la hemática, que se ha infectado algún organismo y está produciendo el fiebre en la madre con contracciones, porque obviamente después de esa fiebre, pues como ustedes entenderán, se produce todo un proceso inflamatorio con liberación de prostaglandinas, piréticos y todo ello, ¿cierto?
Entonces, puede haber casos de que haya también una coriomielitis subclínica, que no necesariamente vamos a ver olor pestilente, ni vamos a ver, máximo es la fiebre en una embarazada, hay que pensar en esa posibilidad, pero hay que buscar cuál es el origen. Y luego también vemos otras anomalías, ¿no? De las membranas mismas. El corio, miren, nodoso. Miren, ven aquí. El corio, ¿no? Está la plaza. Doctor, disculpe, no se escucha, doctor. No sé qué ha pasado con el audio. Doctor Delgado, su audio no se le escucha. Creo que tampoco no se escucha. Doctor, ¿no se escucha? A ver, Ana Lucía, dime si estamos con audio. Ahora sí, doctor, ahora sí se le escucha. Ya, perfecto. Entonces, ¿dónde nos hemos quedado, chicos? A ver, quiero entrar a mi diapositiva. ¿Ya la ven? Sí, doctor. ¿Podría ¿En qué está? repetir la anterior? La anterior Ya, con diapositiva, todo porque gusto. no se escucha. ¿Aquí? ¿O aquí? De otras anomalías. Sí, desde ahí, doctor, por favor. Ya. Ya, perfecto. Ya, gracias por comunicarme. Ya estamos bien, ¿no? Estamos bien. Sí, doctor, ahora sí. Ya. Como le decía, anomalías de las membranas. Hay otras que se pueden presentar también a nivel de las membranas, pero esto ya a nivel del el amnios que está cubriendo la placenta. Y estos nódulos pequeños, ven, blanquecinos, puntiformes, está asociado generalmente cuando hay ruptura de membrana o poco líquido, más que ruptura, poco líquido amniótico por X causa, ¿no? Hay un oligoamnios prolongado e intenso. Cuando hablamos de un oligoamnios intenso y prolongado, intenso por lo menos puede de 3, 2 de hila, ¿no?
y prolongado, que dura pues 3, 4 semanas, ¿no? Para nosotros. Finalmente hay otro síndrome también, el síndrome de las bridas amnióticas. Miren, son como unas cuerditas que van del amnios y cruzan hacia el feto. Pues una cuerda que van de un amnios hacia la otra parte, pero en ese transcurrir puede estrangular y agarrar a una parte fetal con los movimientos propios del feto y estrangular, ¿no? Y puede hasta cercenar, ¿no? Las estructuras que están alrededor o limitar su crecimiento. Y uno cree que es una malformación, ¿no? Genética, que sí, pero no es producto de estas bridas, estas cuerdas. Y esta se puede tranquilamente identificar tempranamente con la ecografía. Anomalías también del cordón umbilical, en este caso ya en cuanto a la longitud, miren, pueden medir de 50 a 60. Cuando son muy largos, pueden condicionar, mira, prolapsos de cordón, incluso miren hasta doble, triple circular de cordón. También puede haber anomalías en cuanto al diámetro, ¿no? Pueden ser muy delgados o pueden ser muy gruesitos. Generalmente son muy rechonchos el cordón en cuanto a su diámetro, generalmente un feto macrosómico. Y cuando hay poca, digamos, gelatina de Wharton, generalmente va asociado a una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Será porque la gelatina de Wharton no está cumpliendo su función, ¿no es cierto?, de facilitar el tránsito tanto venoso como arterial, ¿no?, del cordón umbilical. Giros, también nos fijamos, ¿no? Miren, aquí casi no hay ningún giro, ¿no?, en este cordón umbilical, y aquí hay casi full, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Según el número de vueltas y la longitud total del cordón, se puede calcular un índice y de acuerdo a eso decir si es que está dentro de lo normal. Eso se puede ver por ecografía. Mira, aquí es un Doppler. Aquí miren, la típica, ¿no?, estructura en espiral, ¿no?, del cordón. Pocos giros que están asociados con óbito fetal y muchos giros, ya demasiado, también decimos que no es que es consecuencia y siempre va a tenerlo. Está relacionado, podría estar relacionado con restricción del crecimiento intrauterino, con acidosis y asfixia fetal durante el parto. Claro, con tanto giro, durante el trabajo de parto, al comprimirlo, pues no va a pasar bien la suficiente cantidad, ¿no?, de oxígeno y nutrientes. Puede condicionar asfixia fetal. Ambas circunstancias, que tengan muchos giros o pocos giros, también hay estudios que reflejan que está relacionado con trisomías o con arteria umbilical única. Muy bien, ahora vamos a ver en cuanto al número de vasos. Los normales que tengan, ¿no? Vemos aquí, en Doppler, 2 arterias y una vena, ¿no?, en un corte transversal, ¿no? Entonces, se puede encontrar, arteria umbilical única. Generalmente es un hallazgo aislado y no se asocia con anormalidades. O sea, solamente una arteria y una vena. Y esto se puede asociar también en caso de diabetes, en epilepsia, en preeclampsia, hemorragia preparto, oligo, polirralgia, anomalías cromosómicas, ¿no? Más se ha relacionado con anomalías cromosómicas. Pero cuando hay ya 4 vasos, ya es recontra raro, ¿no? O sea, 2 arterias, ¿no?, y 2 venas, ¿no? A un momento algunos estudios han determinado también que se asocia con anomalías congénitas, pero no todos están de acuerdo en esa asociación. Ahora, también se habla de una arteria umbilical fusionada. O sea, ya parece que no fuesen 2 arterias, una sola arteria, ¿no? Creo que vemos, 2 arterias y una vena. Ya parece que es una sola arteria con una vena. Pero si hacemos un buen estudio anatopatológico, vamos a encontrar que son 2 arterias, sino que estaban fusionadas. Se ha relacionado también esta patología con tasas mayores de inserción marginal, o sea, normalmente la inserción del cordón umbilical debe ser en el centro o ligeramente hacia un lado, pero no en el borde, ¿no? Pues se ha asociado esta arteria umbilical fusionada con inserción marginal o velamentosa, ¿no? De aquí hablamos para que lo entendamos mejor, ya anomalías del cordón umbilical en relación a su inserción. Aquí miren, el cordón umbilical está en el borde, ¿no? Inserción marginal en el margen de la placenta. El cordón entonces se inserta en el borde de la placenta. Su incidencia más o menos 7%. De 100, 7 partos pueden tener esta inserción.
No tiene mayor importancia clínica. Después, incisión bifurcada. Miren, aquí está el cordón. Y miren, antes de que llegue a la placenta, cómo se abren las dos arterias y una vena. Y recién llegan a la placenta. Y como verán, aquí no tiene pues la gelatina de Wharton, ¿no? Solamente está aquí la gelatina de Wharton. Aquí ya no tiene gelatina de Wharton. Entonces, obviamente, como está libre la gelatina, que la gelatina es prácticamente como un colchón que protege a los vasos umbilicales, fácilmente se pueden romper, son más frágiles, ¿no? O torcerse, o también formarse trombos, ¿no? Y iniciación filamentosa. Miren aquí en el cordón, hasta gelatina de Wharton, pero aquí en las membranas, en plena membrana coriamniótica, se bifurcan y después recién llegan a la placenta. La manera de una vela, ¿no? Como si esta fuese la vela y esta es una vela prendida, ¿no? La flamita. Entonces las membranas se abren dentro de las membranas antes de llegar al borde placentario. Obviamente que también como no tienen gelatina de Wharton, fácilmente pueden ser comprimidos, ¿no? Generalmente se asocia esto con gestaciones múltiples y en una placenta previa. Y también el cordón, también, ¿no? Dos arterias y una vena, también hay algo que se le puede oponer tanto a la vena o a la arteria o a los dos, que fluya, ¿no? La circulación por ellas. Para ello pueden darse qué casos de nudos circulares, presentación funicular, estenosis del cordón umbilical, hematoma, quistes, trombosis, dilatación vascular. Bien, todo lo que podríamos encontrar simplemente con una buena exploración del cordón o ante una muerte fetal. Tenemos que buscar si todo andaba bien, qué ha pasado, por qué se ha muerto este producto. Tenemos que llegar a la causa. Entonces, viendo al bebé, también tenemos que ver sus anexos como estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? ¿Qué significa un nudo falso? Aparte, por ejemplo, si no miramos, aquí este es un nudo verdadero, es un nudo falso. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué parece? Es un nudo verdadero, ¿no? Se nota, miren cómo. Pero este de aquí, miramos esto, mira aquí hay como que si aquí una varice, una dilatación, o puede ser de la vena o de la arteria. Y podemos pensar que es un nudo, ¿no? Son abultamientos, los nudos falsos son abultamientos que sobresalen, ¿ven? Como por la superficie del cordón umbilical, ¿no? Dentro de la gelatina de Wharton, está rodeado de gelatina de Wharton. Aquí, miren, se ve clarísimo que es un verdadero nudo, ¿no? El verdadero nudo por movimientos activos del feto. A edad más temprana, el bebé pues se está moviendo, ¿no? Antes de las 20, 22 semanas el feto, y si tiene un cordón largo y se está moviendo dentro de la cavidad amniótica y el cordón es más o menos larguito, pues se puede formar por sus movimientos este cordón, ¿no? Obviamente. Incidencia, ¿no? 1% se puede ver en gemelos, ¿no? Monoamnióticos. Miren aquí. Y este es un cordón de un fetito y este es otro cordón de un embarazo con una sola bolsa amniótica. Entonces, entre ellos se han estado jugando y se han estado y mire cómo se entremezclan el cordón, ¿no? Por lo tanto, en estos casos, en los gemelos monoamnióticos, puede ver el riesgo de óbito de ambos fetos se puede dar de 5 a 10 veces más que cuando son pues, gemelos biamnióticos, ¿no? Porque se enredan los cordones entre ellos. No hay la pared en el biamniótico que cada uno esté en su respectiva bolsa, ¿no? ¿Se entiende? Y obviamente si hay, ¿no es cierto?, los nudos verdaderos durante el trabajo de parto, se puede comprimir y dar problemas en la frecuencia cardíaca fetal que nos pone en alarma. Pero no encontramos ninguna otra causa más. Todo está yendo bien, el líquido, el tamaño del feto, no hay presión alta, ninguna patología. ¿Y por qué es que se están bajando la frecuencia cardíaca fetal? A veces entramos así, ¿no? Algo está pasando, cortamos y nos encontramos que había sido un nudo verdadero. Hay que tener mucha experiencia para poder identificar un nudo verdadero cuando realizamos una ecografía obstétrica. Y también los circulares, ¿no? Miren aquí, también es otra. Pueden producir, las circulares una interrupción del flujo sanguíneo. Creo que es poco frecuente, ¿no?, que la evolución sea, que nos pueda llegar a un óbito, pero se puede encontrar, mira, la frecuencia, miren, de circular simple, puede dar casi de 3, 1 puede ser un circular simple,
¿no? En el 30% más o menos. Circular doble ya encontramos ya, sé que 1 o 2%. De 100 partos pueden 1 o 2 tener circular doble. El triple es mucho más raro, ¿no es cierto? No llega ni al 1% que tengan triple vuelta alrededor del cuello. Otra causa que puede dificultar el flujo por el cordón umbilical, cuando el cordón, ¿no?, se presenta por delante de la cabeza o del potito, ¿no? Porque por aquí miren cómo se escamotea, ¿no?, a través de las piernas y sale hacia la pelvis, ¿no? Entonces, generalmente, ahora si es transverso, tranquilamente, y se rompen las bolsas, el cordón se sale junto con el líquido y se prolapsa, ¿no? Es lo que puede dar. Y obviamente eso va, y la cabeza baja todavía después del que se ha descendido el cordón, va a dificultar el flujo. Por lo tanto, puede dar problemas. Si no nos damos cuenta, se muere el producto. Entonces, aquí hay 3 características que debemos identificar bien desde el punto de vista de diagnóstico, ¿no? Si está por el camino con bolsas íntegras y el cordón, hacemos el tacto, bolsas íntegras, palpamos la cabeza y por un ladito encontramos un latido que viene a ser el cordón umbilical, eso decimos procúbito con membranas íntegras. Pero si las membranas se rompen y el cordón está aquí, palpamos más fácilmente, es una prosidencia. Pero con las membranas rotas y el cordón, nadie se ha dado cuenta y el cordón ha salido hasta que lo vemos ya por la vulva, y ese es un prolapso de cordón. Obviamente, los 3 son de riesgo para muerte fetal. Cualquiera de estos 3 diagnósticos nos tienen que llevar a la determinación de hacer la cesárea de urgencia. También el cordón se puede estrechar, ¿no?, por algún motivo, ¿no? Estenosis, ¿no? Estrechamientos del cordón umbilical localizados, ¿no?, por algún segmento. Generalmente se presenta a nivel de la inserción en el abdomen fetal. Cuando se han hecho estudios, se ha encontrado que en esos estrechamientos hay poca gelatina de Wharton y eso oblitera, pues, ¿no?, el flujo de los vasos sanguíneos. Generalmente estos fetos, si no nos damos cuenta a tiempo, más con la contracción que puede haber en el trabajo de parto, puede llegar al óbito fetal. También otra introducción a este flujo puede haber hematoma, puede ver el cordón, puede tener, ya sea que se rompan las varices de la vena umbilical y probablemente esto fuga, ¿no?, a la gelatina de Wharton, y la membrana que cubre, ¿cómo se llama la membrana que cubre al cordón umbilical externamente? El amnios, ¿no? El amnios se va a extender y nos va a formar estos hematomas. Obviamente, este hematoma hace compresión y va a dificultar el flujo, ¿no? Se entiende. También puede haber quistes, ¿no? Como quistes verdaderos, que son residuos, diríamos, de la lantoides, como también pueden ser pseudoquistes, ¿no? Simplemente es que la gelatina de Wharton, por algún motivo, se ha degenerado y ha formado como especie de un quiste. Entonces, los quistes únicos, cuando es único, nada más de presentación, generalmente desaparecen. Pero cuando ya hay 2, 3, 4, ya está asociado con otro tipo de malformaciones, con aneuploidías, por ejemplo. También puede haber trombosis, se pueden formar trombos dentro de tanto en la vena como en la arteria umbilical, ¿no? Venosos generalmente son más frecuentes, el 75%, pero felizmente son los más benignos en todo caso, ¿no? Difícilmente afectan la vida del producto. También puede ser venoso arterial, una combinación de los dos, de trombos, en un 20% y arterial el 10%. El arterial sí es el más fatal, ¿no? Felizmente es menos frecuente. También puede haber dilataciones, vemos aquí del cordón umbilical, ¿no? Una variz venosa también puede dilatarse. Y al romperse un trombo, por ejemplo, hay una compresión entonces de la arteria y indica, por lo tanto, eso va a condicionar una insuficiencia cardíaca fetal. Un aneurisma de la arteria umbilical, entonces también se puede encontrar cerca a la inserción placentaria, donde hay poca gelatina de Wharton. Miren cómo estamos repitiendo en estas últimas malformaciones la importancia que tiene identificar bien la gelatina de Wharton. Y en su función fundamental, además que permite la circulación de líquido amniótico a través de las membranas del amnios, tiene que ver una función protectora, ¿no?, de las arterias, las dos arterias de la vena que van por el cordón umbilical.
Entonces, cuando hay dilatación vascular se asocia generalmente a una arteria umbilical única, a trisomía 18, RCIU y mortalidad materna. Y ahora vamos a ver lo que las consecuencias que nos puede dar el líquido amniótico. Hablamos de oligoamnios, ¿no? Tenemos que ver primero, para ponernos de acuerdo, el índice de líquido amniótico, ILA. ¿Cómo se determina la cantidad de líquido amniótico? Clínicamente, bueno, con la ecografía, miren, dividimos aquí en 4 cuadrantes el abdomen y en el centro está la cicatriz umbilical, ¿no? Se divide en 4 cuadrantes. Y aquí en cada uno medimos con un transductor en el sentido paralelo a la línea vertical. Un cuadrante medimos cuánto nos sale aquí de líquido. Vemos un pozo de líquido amniótico. ¿Qué es un pozo? Estos negritos que ven aquí. Este líquido que ven aquí. Este que ven aquí. Entonces, aquí le han tomado, miren, en este cuadrante, este hilo. Aquí ves que salido, bueno, aquí es 1. Aquí le han tomado, le ha salido 2 centímetros. De este, 3 centímetros y este, 4. 1, 2, 3 y 4. Sumamos, ¿cuánto es? 4, 7, 8, 9, 10, ¿no? 10 de hilo, ¿es normal? Es normal. Miren, así se mide el índice de líquido amniótico. Cuando es menos de 5 hablamos de oligoamnios, cuando es más de 25 hablamos ya de polihidramios. Entre esos rangos quiere decir que es normal, ¿no? Pero hablando de oligoamnios, el líquido amniótico por debajo de la media de 2 desviaciones estándar para cualquier edad gestacional. Hay tablas que podemos utilizar, ¿no? La desviación estándar. Desde el punto de vista clásico y práctico, el oligoamnios se define como la medida del ILA inferior a 5. O sea que si hemos medido los 4 cuadrantes, en cada uno hemos encontrado un solo pozo de 1 centímetro. Uno en el superior derecho, uno en el superior izquierdo, otro 1 más 1, 2 más 3, 4. Es oligoamnios. O de repente solamente podemos tomar otra escuela, también es medir un solo pozo. Si este es menos de 5, menos de 2 centímetros, estamos frente a un probable oligoamnios. Prácticamente 1 centímetro casi viene a ser la correlación en cuanto a volumen de 100 centímetros cúbicos. Porque lo que medimos nosotros es centímetros lineales, pero interpretamos, ¿no?, en volumen con mililitros. 1 a 100. 1 centímetro significa 100 mililitros, ¿sí? Y el admidamnios es la ausencia, pues, total de líquido. No existe líquido. Vemos aquí, miren, el feto, esta es la cabeza, placenta, y aquí no mides nada, aquí hay partes del cordón, no se mide. Y si medimos algo, no hay pues ningún pozo, o máximo llega a 1. Entonces, generalmente cuando hay esta disminución importante del líquido amniótico, se los pone, disculpen el término, los pelos de punta, porque se les va a morir. Ya es casi inminente el problema, ya, porque no hay líquido. Obviamente descartamos que no sea por un oligoamnios o un oligoamnios por una ruptura de membranas, ya sabemos que sea por ruptura de membranas. En este caso, algo tiene que ver con el funcionamiento de la placenta o malformaciones severas pues, del producto, ¿no? Representa precisamente el admidamnios un 0.5 a 8%, en promedio de 3 a 5% de todas las gestaciones. Hasta el 11% se puede encontrar en el embarazo postérmino. Claro, y el postérmino ya, pues, esta placenta madura, ya está dejando ya de funcionar como corresponde, está con 42, 43 semanas, y comienza a bajar pues, el líquido amniótico, ¿no? Porque el feto entra en estrés, no recibe buena cantidad de oxígeno ni nutrientes, entonces comienza a dar todo lo poco que puede darle oxígeno y alimentación al cerebro, al corazón, suprarrenales, y al resto lo deja sin flujo, sin irrigación, dentro de ellos al riñón. Y ustedes saben que en el tercer trimestre el origen fundamental del líquido amniótico es ¿de dónde viene? La orina fetal, ¿no es cierto? O sea, el riñón, ¿no?, de la buena perfusión renal nos va a dar una buena cantidad de líquido amniótico. ¿Estamos bien, Ana Lucía? Sí, doctor, sí estamos bien. Perfecto. Ahora vamos a ver el oligoamnios en cuanto a la etiología. Causas, ¿no? Pueden ser fetales, placentarias, de origen materno, fármacos, o también, cuando todo eso hemos descartado, no nos queda pensar que es idiopático. Fetales, anomalías cromosómicas, bueno, oligoamnios, como anomalías congénitas, RCIU, posttérmino,
RPM. Obviamente el RPM, ¿no? Como causa ya. El tiro es descartar que no vaya a ser por otras causas que no sean por RPM. Muchas veces también no diagnosticamos bien el RPM. La paciente no sabe si se ha perdido líquido o no, gotitas. A veces también te confunde un poco. En cuanto a la placenta, ¿qué causas dan olivables? Cuando, bueno, olvidamos el RPM, transfusión intergemelar, ¿no? De feto-feto estamos hablando. Un feto a veces se lleva el líquido y el otro más bien le quita el líquido. Perfusión, por ejemplo, feto-fetal intergemelar. Causas maternas, ¿qué patologías en la madre? Hipertensión y la diabetes también nos puede dar. Aunque generalmente la diabetes está asociada con polihidramnios, pero también puede darnos oligohidramnios. Fármacos, inhibidores de la prostaglandina sintetasa, inhibidores de la ECAS, ¿no? Por eso estamos totalmente contraindicados las ECAS como antihipertensivos durante el embarazo y la causa idiopática, ¿no? Y meramente entre las causas fetales, hay anomalías que están asociadas, obviamente, ¿no? Con oligohidramnios. Las más conocidas, dentro de todas, viene a ser ¿cuál? La genesia renal, displasia renal, como les digo, no hay quien produzca la orina, ¿cierto? Obstrucción uretral también puede ser obstrucción de no orina del feto, ¿por qué? Porque la uretra puede estar obstruyendo, no sale. Obviamente veremos aquí, ¿no? Un quiste, ¿no? Vesical. Y el síndrome también de Beckel-Gruber. Las demás también pueden dar tetralogía de Fallot, malformaciones septales, cromosómicas, triploidía, tipos trisomía 18. Síndrome de banda amniótica, ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? De la brida amniótica, también síndrome de banda amniótica, hernia diafragmática, higroma quístico, generalmente asociado con síndrome de Turner, la holoprosencefalia, que también es una tumoración, diríamos, una fusión de los ventrículos cerebrales, ¿no? Ya eso obviamente es una anomalía congénita. También se asocia a oligohidramnios. El diagnóstico, entonces, ¿qué vamos a determinar aquí? El líquido amniótico obviamente disminuido, disminución de la percepción. Clínicamente, ¿cómo estará la altura uterina en un feto a término? Está más bajo de lo que le corresponde, ¿no? Porque no hay líquido amniótico. Disminución de la percepción de movimientos fetales también, ¿no? El feto está casi como con una camisa de fuerza, ¿no? Porque no hay el colchoncito protector que le da el líquido amniótico. Entonces, difícilmente se va a mover. Y el diagnóstico definitivo, la ecografía, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y la menos de 5. Una máxima columna menos de 2 centímetros. Ahora, en el primer trimestre el oligoamnio se define como una diferencia menor de 5 mililitros entre el diámetro medio del saco gestacional, ¿no? Estamos hablando del primer trimestre, y la longitud cráneo-raquis. Se hace una proporción, tú mides cuánto va, mides de la cabecita hasta el polo podálico del feto versus, ¿no? Lo que es el 5 mililitros de diámetro medio del saco gestacional, y ahí tú puedes deducir si está en oligoamnios. Complicaciones, hay poco líquido, compresión del cordón, ¿no? Mayor concentración de meconio, algo está pasando que está empezando a sufrir el producto, ¿no? Se hace un perfil biofísico ecográfico, también nos va a ser anormal. Se puede complicar el oligoamnios, se nos puede dar un feto deprimido al nacer, sufrimiento fetal crónico y llegar a la muerte fetal. De igual manera, aumento del índice de cesáreas, oligoamnios casi es sinónimo de cesárea, y asociado también con distocia de partos, ¿no es cierto? De los partos. No va a dilatar fácilmente y poco líquido. Y obviamente hablemos del polihidramnios, ¿no? Miren, si ustedes ponen a una paciente de perfil, paradita, miren cómo cae la barriguita. Famoso abdomen en obús, ¿ya? De frente. Ya mirando más clínicamente, ustedes tienen que darse cuenta. Llegan a su serum, ven esta barriguita, ¿qué van a hacer? Están en la punta del cerro, tienen que derivar urgente a esta paciente. No se van a atrever a operar a esta paciente. Obviamente primero verifiquen, ¿no? Si está el fetito vivo todavía. Miren, full líquido. Y el fetito aquí está, pues, se atraviesa, se para, se sienta, está en todo el espacio del mundo por el líquido que tiene. Cantidad de hila, más de 2 litros. ¿Qué estamos hablando aquí? Si hacemos la proporción en cuanto a centímetros, ¿no? El hila entonces es, ¿cuánto? 20, 25, hemos dicho, ¿no? Más de 25 de hila indica que está asociado más o menos con 2 litros o más.
Más de 24. Miren aquí, bueno, esta es una toma. Aquí hay 4 ecografías, ¿eh? No van a pensar que es una sola. Aquí es 1, 2, 3, 4. Aquí ven todo lo que es sobre el líquido. Y en una sola misma, miren, este es el líquido amniótico, una parte fetal. Mira, full líquido. El pozo máximo, vertical, pozo vertical máximo, miren, más de 8 centímetros en un cuadrante. Si sumamos en los 4 cuadrantes, 8 por 4, 32 sería, ¿no? De isla. 3 litros 200. Imagínense. Clasificación. Puede ser agudo, que es el más... Imagínense que de la noche a la mañana comienza a llenarse el líquido, ¿no? No hay tiempo para que se adapte la paciente. Felizmente es poco frecuente, 2%. Y el crónico, felizmente, es en un 98%. Claro, va aumentando poco a poco el líquido. Por eso los controles prenatales son importantes, ver de un mes a otro cómo va creciendo, cómo es la altura uterina. Entonces el agudo, que es el 2%, se produce en etapas tempranas del embarazo, trabajo de parto antes de las 20 semanas. En general ya puedes indicar que está empezando y está relacionado pues, con trastornos graves, especialmente de la madre, ¿no? No va a tolerar. Miren, el polidramios, miren, en el crónico y en el agudo. ¿Qué pasa? En la semana que puede ser el diagnóstico, el crónico entre las 28 y 38 semanas, pero el agudo ya no puede ser diagnóstico entre las 20 y 24 semanas. Altura uterina, a la semana 24. ¿Cuánto debería medir normalmente un feto a la semana 24? 24 centímetros de altura uterina. Pero, ¿y qué pasa? ¿Cuánto podemos medir en un crónico? De 20 a 26 cuando está empezando. Pero en el agudo ya tiene 29 hasta 32 a las 24 semanas. Aumento del peso materno. De igual manera, la tensión de la cantidad de líquido va a aumentar también. En kilos, miren. En el mes puede subir, cuando es crónico, va a subir de poco a poco, puede subir de 1 hasta 3 kilos. Pero en el agudo, de un mes a otro, puede subir 4 hasta 5 kilos. Miren, todo esto es clínica, no necesitamos ver una ecografía. De igual manera, semana del parto. En el crónico puede llegar a término, entre las 32 hasta 40 semanas, pero el agudo difícilmente, ya es tanta la dificultad respiratoria, el disconfort de la paciente, que ya tiene que obligarnos a producir entonces el parto, ¿no? Depende de la vía que se encuentre. Allá a las 27 semanas, ni siquiera llega a 7 meses, ¿no? Pronóstico, obviamente, el crónico varía según la causa, pero generalmente es bueno, ¿no? Pero en el agudo, generalmente por la edad gestacional, pues va a evitar el producto, ¿no? Y los síntomas maternos en el crónico, como le digo, moderado a severo, va tolerando poco a poco, pero esto es de frente, es severísimo. Tengan cuidado entonces. Según la magnitud, entonces el polidramios es leve cuando tiene un ILA de 25 a 29. Polidramios moderado de 30 a 34 y ya severo mayor de 35. Ya la paciente no podía ni respirar. Causas, entonces, el idiopático es el responsable del 65%. Más de la mitad no sabemos por qué se produce el polidramios. Cuando son las maternas que han estado asociadas con patologías como la diabetes y como la insulinemización RH. Y las causas fetales, generalmente, ¿en quiénes encontramos polidramios? Gestaciones múltiples, obviamente. Malformaciones, ¿de qué tipo? Gastrointestinales, obstrucción intestinal alta. No traga, ¿no? No traga el líquido amniótico. Por lo tanto, no llega a la circulación fetal, no llega a producir el líquido. Entonces, se regresa todo el líquido a la cavidad amniótica. Sistema nervioso central, anencefalia, hidrocefalia, anencefalia. Todos tienen expuestos, ¿quiénes? Según esta patología, ¿no? Las membranas meningias, ¿no? Y esas lloran, por decirles, irritadas por el líquido amniótico y produce pues, mayor cantidad de líquido, como que lloran las membranas, ¿no? Las meninges. Respiratorias, quistes pulmonares, cardiovasculares, y hemos mencionado, esqueléticas, la condroplasia y alteraciones cromosómicas, trisomía, ¿no? La de Pato, Edward o de Down. Manifestaciones clínicas, entonces, mira, clarísimo. La madre puede tener disnea moderada, edema y oliguria. Es raro, pero puede llegar a dar oliguria. Claro, porque el edema es tan importante, el retorno venoso está disminuido por tremendo volumen del abdomen que dificulta el retorno venoso, ¿no? Depende si es agudo o crónico, obviamente. Si es agudo, trastornos respiratorios y cardiovasculares. Recuerden que comienza a elevar también el diafragma y le cambia el eje al corazón y también puede dar problemas cardiovasculares. En el crónico es más tolerado, como he mencionado, máximo poco a poco la paciente va adoptando ya posiciones semisentadas que le permitan
respirar mejor, ¿no? Pero es progresivo. Y obviamente el edema por esta dificultad en el retorno venoso. Entonces el diagnóstico lo hacemos clínico, altura uterina mayor que lo que corresponde para la edad gestacional, dificultad para definir las partes fetales. A ver, palpen aquí, es puro líquido, difícil determinar el feto. Y queremos escultar los latidos y de igual manera, miren, aleja pues, ¿no? El líquido amniótico tan abundante para poder llegar al dorso fetal y escuchar los latidos. Y ecográfico, ya hemos dicho, más de 25 y pozo vertical máximo de 8 centímetros. Entonces hay que saber diagnosticar también. De repente es un quiste de ovario voluminoso, no nos hemos dado cuenta y el útero está por otro ladito. A ese extremo se puede dar y eso es la verdad, chicos, no se descuiden. Como también de la paciente puede ser que tenga ascitis, ¿no? O sea, líquido por fuera del útero, en la cavidad abdominal y que a veces, y aumenta también, obviamente, tanto la circunferencia como el diámetro abdominal, como diagnóstico diferencial. Entonces, complicaciones de los poligramos. En el feto, ¿qué puede producir? El feto esté pues, podálico, esté atravesado, no tiene una presentación fija, ¿no? A pesar de que ya está cerca de las 32, 34 semanas. También puede dar parto prematuro por la sobredistensión del útero, ¿no? Con tanto líquido, ¿no? Puede salir, provocar dilatación cervical y sale. Anomalías también asociadas, hemos mencionado, fetales, ¿no? Anomalías congénitas, prolapso de cordón umbilical. Si se rompe en un polidramio las membranas, va a salir, pues, pero ya se imaginan con qué fue ese líquido amniótico, y con eso jala el cordón umbilical y se va a producir el prolapso de cordón. En cuanto a maternas, claro, puede dar también un desprendimiento de placenta, distorsiones dinámicas. El útero está tan distendido, el músculo uterino, y hemos visto ya la fisiopatología, ¿no es cierto?, de las contracciones uterinas, que no va a producir buena contracción, ¿no? Hipodinamia, hasta nos puede dar al final, sale el embarazo, sale la placenta, una atonía uterina por la sobredistensión, ¿no? Crónica que ha tenido la fibra muscular uterina. Obviamente, hemos visto síndromes cardiopulmonares, ¿no? Ya por el cambio del eje, el eje cardíaco y X. Tratamiento. Etiológico, potencialmente tratable, ¿no? Si es un síndrome feto-fetal, ya sabemos cuál es la causa y podemos de alguna manera ayudar con tratamiento, ¿no? Sino también, cuando es muy sintomático, hay que reducir el líquido amniótico. Si todavía está prematuro el bebé, ¿cómo lo sacamos? Sabemos que se va a morir, entonces puede ser la amniodrenaje. Miren, con guía ecográfica, están colocando aquí una aguja para hacer una amniocentesis y por ahí extraer poco a poco, ¿no? Polidramios, ¿en qué caso hacemos esto? En polidramios moderados, o sea, ir a de más de 30, ¿no? Con sintomatología materna, ¿no? Y es más, y con una dinámica uterina, y hay contracciones. El cervix está borrado, no porque esté en trabajo de parto, sino que está sobredistendido por el líquido amniótico. Normalmente, ¿cuánto mide el cervix en una gestante que todavía no está en trabajo de parto? Promedio mide, ¿no es cierto? 3, 4 centímetros, pero aquí mire, 15 centímetros y medio ya está ya de borrado. Entonces, para prevenir que se nos venga el parto y aliviar la sintomatología de la madre, se comienza a sacar poco a poco el líquido amniótico. Se llama amniodrenaje, se pone un catéter que vaya a una bolsa colectora y se va subiendo poco a poco, tampoco lo saca bruscamente 1 o 2 litros, ¿no? Se descompensa hemodinámicamente la paciente. Entonces, lo que básicamente manda en hacer un amniodrenaje es el disconfort materno importante, no puede respirar. Y también podemos usar inhibidores de la síntesis de prostaglandinas en este caso. Entonces, los inhibidores de las prostaglandinas actúan inhibiendo la actividad de la enzima ciclooxigenasa. Y el mecanismo de acción actúa a qué nivel del riñón fetal. Disminuye la producción de orina. Y en el pulmón fetal también aumenta la reabsorción de líquido amniótico. Por ese mecanismo, los inhibidores de las prostaglandinas van a disminuir la cantidad de líquido amniótico y la producción de líquido amniótico. Dosis, por ejemplo, ¿no? Indometacina, por ejemplo, se puede dar, ¿no? De 1.3 a 3 miligramos por kilo por día, ¿no? Generalmente es 25 a 50 cada 8 a 12 horas durante máximo 5 a 7 días, por una semana. ¿Cuándo damos esto? Nos vemos obligados, hemos visto, ¿no? Poliramio severo, sin disconfort materno. Todavía la paciente no tiene tanta dificultad respiratoria. O cuando el poliramio es moderado, pero cuando la dilatación cervical se está asomando o está borrándose el cuello.
Y chicos, quisiéramos siempre tener una paciente así de feliz con un bebito en sus brazos sano, ¿no? Ahí diremos que como ginecólogos o como médicos generales que vemos pacientes gestantes, hemos cumplido con nuestro papel de que a este mundo continúe su mamá feliz, contento y un niño listo a desarrollar todas sus potencialidades. Eso es todo y muchas gracias por su atención, a no ser que tengan alguna pregunta. Sí, doctor. Yo tengo Dime, una pregunta. Doctor, es con respecto a la placenta previa. dime. Con respecto a la cantidad de sangre, doctor, ¿cuánto es el sangrado mínimo que podría o que podríamos encontrar, digamos, en una placenta previa? Muy buena. Para empezar, ninguna placenta durante el embarazo debería sangrar, ¿no es cierto? Ujú. No vamos a esperar, mira, no ha sangrado mucho, ¿no? Esperemos un poquito para que sangre más. No. Si la placenta previa comienza a sangrar, la indicación que es operación, no la indicación, operar. Así sea una gota, si ya sabemos que es placenta previa. ¿Y por qué observamos? Justamente observamos esto. Ahora, ¿qué es lo que nos limita un poco? Nos limitaría la edad gestacional del producto, ¿no? Si es a término y sabemos que es una placenta previa y no sangra, ¿qué esperaríamos? Te hago esa repregunta. Y no sangra, ¿no operaríamos porque no sangra? Esperaríamos, doctor. Si No sé. ya es a término, ya tiene 38, 39 semanas. Ujú. ¿Qué espero? Ya la programo, ¿no es cierto? Voy a esperar que sangre, que se me convierta en una emergencia obstétrica. No. ¿No? La opero, pero al toque. Pero si Ujú. tiene 30 semanas y le echo la ecografía y es placenta previa, ¿qué hacemos? ¿También lo opero? ¿Es igual que como estuviese a término? No, ¿no es cierto? No. ¿Qué le haríamos? Ya, corticoides, ¿no? Ay, ojalá que aguante un día, 2 días más, por lo menos. Lo ideal, por lo menos, si esperamos, es que llegue y hacemos pruebas para saber si el pulmón está maduro. Si llega a las 32 semanas, tenemos más posibilidades de que el bebé nazca bien a que tuviese 30, ¿no es cierto? Así no sangre. O sea, tu pregunta no es, no, una placenta previa no depende de cuánto tiene que sangrar para cambiar de conducta. No, la placenta previa, Dios quiera que no sangre nunca. Pero si sangra, ya pedí sangre, toda placenta previa, que hacemos el diagnóstico a las 22, 26 semanas, 30 semanas, lo hospitalizamos con sangre, porque no sabemos en qué momento vaya a sangrar. Si empieza a sangrar una gota, ya tiene sangre y operamos, así sea 30, 32 semanas. Mientras no sangre, así la tenemos, como te digo, hospitalizada, observando, y tiene que depositar mínimo una unidad de sangre. A veces ni utilizamos la unidad de sangre, les digo, porque ya empezó a sangrar, lo operamos oportunamente, ya sea la noche, tarde, en la madrugada, salió el bebé prematurito, pero como ya recibió corticoides o por lo menos más posibilidades, y generalmente sale muy bien, la mamá solucionó su problema. ¿Y qué hacemos con esa sangre? Se nos queda en el hospital como donación. En buena hora, señora, yo digo que no hemos usado sangre porque el sangrado ha sido, hemos entrado a operar oportunamente antes de que usted se nos choque o se complique. ¿Te he respondido más o menos tu pregunta? Sí, doctor. Doctor, tengo Gracias. una duda más, doctor, una última duda más. No, no, te voy a cobrar, ¿eh? Dime. El Williams, doctor, he revisado, Sí. en la placenta previa no nos, o sea, más habla del orificio cervical interno y el orificio cervical externo, ¿podríamos encontrarlo cerrado en algún caso? Claro, puede estar cerrado. No, no interesa el orificio cervical externo. Cuando Ujú. hacemos el tacto, ¿qué palpamos primero? ¿El orificio cervical externo o el orificio cervical interno? Cuando hacemos un tacto. No hablemos de placenta previa, en general. Ah, en general, porque está contraindicado. Sí, Claro. el externo sería, doctor. Claro. Y si nos metemos con nuestro pulpejo del dedo y si se deja pasar, quiere decir que es un cuello dehiscente, ¿no? Se llama dehiscencia. Cuando Ujú. el cuello está íntegro, no tiene contracciones, pero si está blandito, podemos llegar y recién, cuando llegamos al fondo y ahí está la cabeza, ahí recién está el orificio cervical Y- interno. ujú. Entonces, en la placenta previa, lo que nos interesa es ver qué distancia hay del borde inferior de la placenta al orificio interno, no al orificio externo.
Por eso Sí. todas las clasificaciones, como tú verás, si la placenta está cubriendo totalmente el orificio cervical interno, es una placenta previa total. Si el borde inferior de la placenta llega a las justas al orificio cervical interno, es una placenta parcial. Sí. Si el borde inferior de la placenta llega a 3 centímetros, ahí hay una serie de variaciones, ahora dicen 4, dicen 5, a 3 centímetros del orificio cervical interno, es una placenta, ¿de qué tipo? Marginal. Marginal. Y cuando ya está a 5 o 6 centímetros, es una placenta, ¿no?, de inserción baja. Sí. Entonces, esa es la clasificación y van ustedes ya. Excelente, te agradezco mucho por tu pregunta. Gracias, doctor. Usted. ¿Estás en mi grupo o no? Quiero un muchacho así que me pregunte mi grupo de prácticas. No, soy Davis, doctor. Ya roté con usted. Ah, hola Davis, ¿cómo Sí. estás? Qué gusto Ajá. de verte. Gracias, con razón. Gracias, doctor. Usted. Chicos, ha sido un gusto. Cualquier cosa a su servicio, con todo gusto. ¿Sí? Sí, doctor, muchas Gracias, doctor. gracias. Ya, muy bien, Ana Lucía, un gusto. Cuídense, chicos, cuiden su familia, protéjanse y a estudiar.